Pues muchísimas gracias por invitarme a este evento. Para mí poder compartir con ustedes siempre es un gusto. Les digo siempre en los grupos de comedores compulsivos, pero la verdad casi siempre son puras mujeres. Los hombres, no cabe duda que esa caricatura que aparece en Facebook, no sé si la han visto, que está una mujer delgada viéndose en el espejo y se ve gorda. Y los hombres, yo hasta cuadritos me veo. Por eso no asistimos mucho que se diga las cosas, porque algo tenemos, un chip ahí que siempre nos vemos de magnífico cuerpo y muy bien. Pues queridas hermanas, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito. Vamos a compartir un tema que para mí es pilar en todas las adicciones, porque es pilar en la neurosis, y sabemos precisamente que la neurosis es pues, lo que genera este hueco existencial que necesitamos llenar. Algunos lo llenamos con cosas, algunos creemos que comprando en Liverpool, Palacio de Hierro, y las tarjetas cada día más infladas, pues que algún día nos vamos a sentir sin o vamos a poder llenar ese vacío. Algunas otras personas lo llenamos con personas, y somos esas personas que decimos, mi familia lo es todo. Y andamos correteando a los hijos todo el día, y a la esposa, y atosigando a toda la familia, y si me dejas me muero, y bueno, ya eso será motivo de codependientes. Entonces lo queremos llenar con cosas, lo queremos llenar con personas, o lo queremos llenar con sustancias. Y queridas hermanas, les tengo que dar la mala noticia de que la comida también es una sustancia. Inclusive dentro de la comida, como muy bien ustedes lo saben, pues el azúcar es una de estas sustancias que son altamente adictivas, que sí ponen, fíjense que sí ponen. Yo de repente me aviento una dieta que se llama la baja en carbohidratos, que ustedes que les voy a venir a platicar, y cuando vuelvo a comer azúcar, sí pone, cómo no, empieza uno como que más contento, ya luego da el bajón. Pero eso me recuerda, por ejemplo, pues efectos de drogas más fuertes, o de las llamadas drogas fuertes, que te ponen un ratito, te ponen eufórico, y ya luego viene ese bajón, ¿no? Entonces, pues lo primero que tendríamos que aclarar aquí en CCA, pues es que la comida es parte de estas sustancias. Muy bien, y entonces necesitamos llenar este vacío existencial, porque tenemos una cosa espantosa que se llama miedo. Ese miedo que no viene de otra forma no tiene otra raíz que esa culpa que desafortunadamente muchos de nosotros tenemos. Yo soy teólogo y entonces les daré el punto de vista que pone la teología de todo esto. Les aseguro y haré un gran esfuerzo porque no sea algo mucho, sino algo muy razonable. Fíjense que en el relato del Génesis se habla de una pareja de Adán y Eva. Lo primero que les quiero decir con mucho gusto y con mucho cariño es que Adán y Eva no existieron. Soy católico, apostólico, romano, voy a misa todos los domingos y les quiero decir que no existieron. Que no venga cualquier hermano que no separado o cualquier gente agnóstica, etc. les diga, pues, ¿cómo vamos a venir de dos iguales? Claro que no. La Biblia está escrita con un lenguaje que se llama lenguaje alegórico, en el cual cada personaje que aparece, cada situación que aparece, está reflejando una situación macro. Entonces, hablar de Adán y Eva no es otra cosa más que hablar de la humanidad. Pero de una humanidad muy diferente a como Dios la creó. Y fíjate de lo primero que te voy a hablar, de la dualidad. Muchos de nosotros, si no es que todos, creemos en la dualidad. Y la dualidad no es otra cosa más que comer del árbol del bien y del mal. ¿Se acuerdan que Eva le da otra gran noticia que les traigo? Es que no, en ningún lado de la Biblia dice que sea una manzana. No le dio una manzana. Eso ya se lo pusieron después. Le dio el árbol del fruto prohibido, que es el árbol del bien y del mal. Y desafortunadamente muchos vivimos pensando en esta dualidad. Vivimos pensando que hay un bien y vivimos pensando que hay un mal. Cuando empezamos a pensar que hay un bien y que hay un mal, aparece el mal, porque antes de esto solo había bien. Cuando empiezas tú a pensar que hay un bien y un mal, entonces empiezas a querer lo uno y a quitar lo otro. Y esto nos lo enseñan, dicen que inclusive desde el vientre de nuestra madre.
Desde el vientre de nuestra madre nosotros estamos recibiendo estímulos. Estamos recibiendo una serie de estímulos que nos van conformando. Cuando nosotros nacemos, nuestra madre, por más que nos ame, va a haber cosas que acepta con gusto y va a haber cosas que rechaza un poquito. No en el sentido de que nos tire a la basura, no, sino que no le gustaría que tuviéramos. Para empezar, yo creo que muchas mamás que sacamos la carota del papá, ¿no? No es eso. Pero sí hay ciertas cosas del bebé que como que decimos, a mí me pasa mucho con mi hija menor, nació de 8 meses y pues siempre la sigo viendo frágil, ¿no? Entonces cuando nació pequeñita, pues la veía yo con mucha ternura, mi esposa, todos nos volcábamos hacia ella. Y los niños a esa edad no entienden. Es más, los humanos jamás entendemos palabras. Pero ¿qué creen que sí entendemos? Lo que vemos, lo que percibimos. Dicen que el lenguaje corporal es el 90% de la comunicación. Entonces ese bebecito que parece que no se está dando cuenta de nada ni nada, resulta que está viendo las actitudes del padre y de la madre. Y si esas actitudes, por ejemplo, son de sobreprotección porque se le ve muy débil, ella o él aprenden que son muy débiles. El espejo de los bebés al final del día somos los padres, aquellos que estamos alrededor de ellos. Entonces, si el niño es muy bonito, por ejemplo, la niña es muy bonita, ella aprende de la admiración, ¡ay, mira! Del orgullo de los papás, miren, yo lo hice solito. Y aprenden con este reflejo en los demás y en las actitudes de los demás, ¿cómo son? Bueno, pues cada uno de nosotros aprendió de esa forma a definirse a sí mismo. Lo que tú crees que hoy eres empezó a definirse desde el vientre de tu madre. Y está muy padre porque nos da una identidad. Pero ¿qué crees? Que esa identidad está muy dañada. Esa identidad está muy dañada porque te enseña que hay dos tus. A mí me enseña que hay un Miguel, el que habla en las juntas, el que da clases en misa, el que da clases en la iglesia. Y ese es el Miguel bueno, el Miguel que presento, el Miguel que me permito que todos los demás vean. Pero hay otro Miguel, y todos tenemos otra segunda parte de nosotros. Uno que es a veces más oscuro, uno a veces que no nos gusta, que no encaja, uno a veces que es grosero o que puede ser de determinadas formas. Y ese lo empezamos a ocultar. Lo empezamos a ocultar con un sentimiento que se llama culpa. Nos empezamos a sentir culpables de no ser tan perfectos como la familia, la sociedad o el mundo nos los imponen. Muchos de nosotros llegamos a estos grupos de autoayuda precisamente por ese sentimiento. Llegamos por un sentimiento de no sentirnos lo suficientemente buenos. Llegamos, inclusive muchos de nosotros, con una muy baja autoestima. Resulta que nosotros, que eran los que más tendríamos que apapacharnos, resulta que nos sentimos culpables, no nos aceptamos y no nos queremos. Una de las primeras palabras que yo recibí de estos benditos grupos de autoayuda, me la dio el primero de mis padrinos, y me dijo, a ver, man, tú para que puedas dejar de beber y dejar tus vicios, vas a tenerle que dar veneno para ratas a tu perro, ese que me dice que tanto quieres. Y entonces yo le dije, oiga, no, pues que esto es un rito satánico, ¿de qué se trata? Pues que tengo que sacrificar a mi perro, ¿qué? Le tienes que dar veneno a tu perro. Dios mío, pues ¿dónde me viene a meter? No, padrino, yo no le doy veneno a mi perro. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho. Ya ves cómo eres de estúpido y ya ves cómo no te quieres. A tu perro no le puedes dar veneno y tú te tragas todo el veneno que te ponen enfrente. Resulta que quería yo más a mi perro que a mí mismo. Resulta que cuando iba yo a la zona rosa, que me gustaba mucho ir a la zona rosa a embriagarme, y resulta que salía yo, y no voy a decir exactamente dónde porque como está haciendo televisado, no voy a hacer que no, en el canal, no es televisado, que en el canal de las estrellas, pero bueno, ahí en la zona rosa, y cuando iba yo había muchas zonas, debe de haber 1000 puntos más. Pues salía yo y que me la iba yo a bajar con un polvito blanco que presumía yo que era cocaína, que dice que es puro racumín, y era el que no le quería ayudar a mi perro, y resulta que yo hasta pagaba por él.
y ya me sentía yo bien machín y bien millonario, ¿no? Porque aparte pues ese polvito pues nos hace como que nos da hola, nos da como que nos da estatus, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir todas estas cosas que vienen precisamente de que no nos aceptamos, vienen de esta dualidad en la que vivimos. Y resulta que después de esto nos acercamos a Dios o buscamos acercarnos a Dios y resulta que nos topamos con el primer padrecito o la primer monja cuando somos niños y nos dice que hay una parte de nosotros que ofende a Dios, que hay una parte de nosotros que merece castigo de Dios. Pues resulta que empezamos a hacer más grande esto que afortunadamente es una gran mentira. La verdad, queridos hermanos, es que nosotros somos uno, y que Dios ama a ese individuo en plenitud. No hay una parte de ti que Dios no ama. No hay una parte de ti que Dios no ama. Pero como todavía esto no lo creemos, pues seguimos con esa culpa terrible. Y la culpa, créanme, nos hace muchísimo daño. La culpa nos hace hacer daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos. Cuando yo me siento culpable de algo, no estoy completo, no estoy en paz. La vida se vuelve oscura, la vida inclusive se vuelve en contra mía. Si yo ahorita me meto al Soriana de aquí enfrente y agarro unos calcetines y me los guardo en la bolsa, yo voy a creer que cualquier gente que se me acerca es un agente de vigilancia que viene a meterme a la cárcel, ¿o no? Bueno, pues así andamos por la vida, hermanos. Como sentimos que somos culpables, cada quien tendrá sus culpas, no vamos aquí a ventanear, pero pues se siente uno culpable desde la adolescencia o desde niño. En la adolescencia, ¿qué te agarraste? Oye, espérame, pues esas son mis cosas, ¿por qué tengo que sentirme culpable? Y la culpa en un momento dado es buena. La culpa cuando me hace recapacitar en un camino, cuando me hace retomar el camino, es maravillosa. Pero ¿qué creen que hacemos? Nos enamoramos de las culpas, hermanos. Entonces, cuando nos enamoramos de las culpas, las seguimos trayendo el resto de nuestras vidas. Y es ahí donde se acaban, por ejemplo, pues vidas maravillosas y vidas en plenitud. Es ahí donde muchas esposas, por ejemplo, no pueden vivir una vida sexual normal, porque traen unas culpas espantosas y tienen que apagar la luz. Digo, un tip, no apaguen la luz. Muy bien. Bueno, entonces esa culpa nos hace ser nuestros peores enemigos. Como tenemos esa culpa, como tenemos dos dentro de nosotros, uno que es bueno entre comillas, que de bueno no tiene nada, y uno que es malo entre comillas, que tampoco de malo tiene nada, resulta que el que se siente bueno vive ocultando y fustigando al que se siente que es malo. Y yo te quiero platicar hoy de algo que vivimos diario, de ese diálogo interno, que muchas veces es un diálogo que es nocivo. Yo les voy a presentar a la persona que más me ha mentado la madre en la vida, y no es mi esposa, soy yo mismo, seguida muy de cerca por mi esposa, pero soy yo mismo. Me descubro durante el día, a cada ratito, oye, hazte cuenta que pagara yo a alguien para que me estuviera toda la vida insultando, menospreciando, diciéndome que no soy lo suficientemente bueno, diciéndome que no voy a poder, diciéndome que soy tonto, diciéndome de groserías inclusive. Eso ocurre aquí en la mente. Y eso ocurre aquí en la mente precisamente porque nos sentimos culpables, porque sentimos que hay una parte nuestra que vale la pena y otra que no vale la pena. Esto viene, queridas hermanas, de la culpa. Sentimos que somos culpables. Y somos culpables de cosas que hicimos hace 30 años y no las soltamos. Y somos culpables hoy de que le saqué la lengua a mi primito cuando yo tenía 4 años. Por Dios. Bueno, sí, si se la sacaron así, sí, hay que reflexionar un poquito en el tema. La hayan sacado hasta acá, pues sí. Pero al final del día, aunque hubiéramos hecho eso, no podemos seguir cargando. No podemos seguir cargando con esta losa. Bueno, ya vimos más o menos lo que es la culpa. Esa culpa que nos marca un vacío, que nos marca una guerra interna,
Queremos que haya paz en el mundo cuando ni siquiera hay paz en nuestras mentes. Por eso este llamado siempre a la meditación, siempre a la oración. Nosotros, las personas de los grupos de autoayuda, tenemos que ser gentes de oración. El 10º y el 11º paso a veces como que no nos gusta, o creemos que es como en el karate, todavía no llego a ese paso. No, aquí no te esperes a ir pasando cinta blanca, cinta amarilla, no. Aquí hay que ir haciendo todos los pasos al mismo tiempo, porque si no, créeme que no llegas. Ya no te digo al 12º paso, no llegas ni al primer aniversario. Hay que ir haciendo las cosas, porque si no, créeme que si no haces una vida de oración y te estás esperando a cumplir con los 9 pasos anteriores, pues muy difícilmente vas a poder descubrir todo esto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que ya detectamos que hay una culpa. Ya detectamos que hay una culpa y yo quiero que hagan una pequeña reflexión. Piensen un momentito nada más. ¿Qué pasa cuando yo me siento culpable de algo? ¿Qué merezco cuando yo soy culpable de algo? Merece un castigo. Y como nos sentimos culpables, sentimos que va a venir un castigo. Ya sea de Dios, ya sea de nuestro poder superior, ya sea de la vida. Y entonces, el saber que te van a castigar, si yo les digo, oigan, ahorita que bajen ahí las van a castigar por todo lo que han hecho, ¿qué sentirían? Miedo. Mejor me quedo aquí. Sentimos miedo. Y eso, queridos hermanos, es, esto que les acabo de explicar, es precisamente la razón del miedo. ¿Por qué tengo miedo? Tienes miedo porque no te sabes amado. ¿Por qué tengo miedo? Porque me creo culpable. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero yo me siento culpable. Yo les quiero decir, no sé si ocurra, pero en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, sabemos de la maravillosa cruda. O en Narcóticos Anónimos sabemos de la maravillosa paniqueada. Que es ese pago, en el cual ahorros chiquitos, pago en un solo jalón de toda esa fortaleza, de toda esa valentía que sentiste durante algunas horas, se paga con una terrible culpa y por ende con un terrible miedo. Entonces vamos identificando que el miedo tiene una raíz, que la raíz del miedo es que sigues pensando que hay una parte buena en ti y una parte mala. Lo primero que te quiero decir como teólogo es que no hay una parte buena en ti y una mala. Eres una sola persona. ¿Que se ha equivocado? Claro que se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado. ¿Que ha tenido aciertos? Claro que ha tenido aciertos, pero no por eso puede confiarse. Somos personas frágiles. Dios nos hace así. Y Dios es tan bueno que sabe que creó seres imperfectos y jamás les pedirá perfección. Ojo con esto, porque una de las imágenes más tergiversadas que tenemos de Dios y que son más injustas para con Dios es precisamente creer que es un Dios que te manda medio mochito de algo y te falta y al final te va a pedir cuentas. ¿Cómo no fuiste perfecto? No entras. Oye, pues me hubieras hecho perfecto. Olvídense de eso. Cristo nos revela a un Dios que nos ama como somos. Dios te ama como eres. Y si me permiten, sé que esto no es parte de lo que se hace en los grupos, pero se los quiero pedir. ¿Podríamos todos juntos decir, Dios me ama como soy? ¿Juntos? Dios me ama como soy. Muchas gentes crecimos creyendo que teníamos que ser buenos para que Dios nos amara. Hoy la buena noticia que te vengo a decir, que es la que Cristo nos da, es que Dios te ama, y precisamente porque Dios te ama, tiendes a ser bueno. Cuando tú empiezas a descubrir que ya no hay guerra en tu cabeza, ¿qué crees que empieza a pasar? Te empiezas a serenar. Y cuando te empiezas a serenar, empiezas a hacer paz para los demás. Y aquí me lo estaba diciendo ahorita hace poquito la madrina. ¿Qué queremos aquí? Queremos la sobriedad. Y todos estos pasos los vamos a ir llevando para convertir la abstinencia en sobriedad. Muy bien. Entonces, ya descubrimos que tenemos una guerra aquí espantosa. Una guerra que no debería de ser. Una guerra que inclusive, ¿sabes qué? Tú sostienes, porque es con tu energía con la que se está sosteniendo tanto el bueno, entre comillas, como el malo. Hay que empezar a dejar de tener esos soliloquios que de veras no nos hacen más que perjuicio, para comenzar a serenarnos más. Cuando tú te sientas mal, cuando tú sientas que hiciste algo malo, di Dios así me ama. Y mucha gente cuando digo esto, entonces me justifico, entonces lo sigo haciendo.
¿qué crees, hermano? Que esto no es un problema moral, esto es un problema de dignidad. Y cuando yo me reconozco como hijo amadísimo de Dios, ya no dejo de hacer cosas malas, ya no por miedo al castigo, dejo de hacer cosas malas porque no van conmigo, porque tengo una dignidad a la que tengo que corresponder, la dignidad de un hijo amado de Dios. Entonces, este es el primer paso para ir cambiando un poquito estos mecanismos. Ocurre entonces que después de esta culpa, ya vimos que viene el miedo. ¿Y qué genera en nosotros el miedo? ¿Qué genera en ti el miedo? Bueno, pues genera una serie de emociones negativas, de emociones y de sentimientos negativos. Las más conocidas, pues son la preocupación, la ansiedad, la angustia. Es todo esto que nos está flagelando constantemente y que en mi caso particular, no sé en ustedes, pero a mí me da mucha hambre. Yo cuando estoy, por ejemplo, preocupado, cuando tengo ansiedad, cuando tengo angustia, como me encanta, por ejemplo, algo dulce, me antoja mucho algo dulce y crocante. Y los de Bimbo que no saben de esto, pues tienen toda una variedad y Oxxos hay por todos lados, pues resulta que a la hora que llegues pasas por tu Oxxo y te echas tus Oreo, por ejemplo, o tus Emperador, la versión mexicana, ¿no? Todas te las echas y pues sí te tranquilizan un poquito. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es lo malo de todo esto? No debería tener nada malo, qué bueno que me tranquilizo. El gran problema es que estás enseñando a tu mente a tranquilizarla con cosas externas a ti. Y aquí estamos para aprender a tranquilizarnos nosotros mismos con lo que tenemos aquí. Entonces, este miedo que nos empuja inclusive a autodestruirnos, este miedo que nos empuja inclusive a hacerle daño a aquellos a los que más amamos, resulta que tiene que ser canalizado de alguna forma. ¿Cómo canalizar el miedo? Detectamos que el miedo es bueno. El miedo al final del día es el que me trajo aquí, porque si yo no tuviera miedo, ahorita al atravesar esta revolución, ya hubiera yo quedado ahí en el primer coche. El miedo es bueno en el sentido de que volteo y me da miedo aventarme, me detengo. Hasta ahí es bueno el miedo. Pero cuando se vuelve una psicosis, cuando se vuelve recurrente, cuando se vuelve un tesoro más grande y lo traemos el miedo, e inclusive hacemos acopio de él. ¿Cuántas de ustedes que son madres no le dicen a sus hijos, oye, no vayas a salir, no te vas a sacar? Y la mamá te dice, el niño te dice, oye, por Dios, es que te amo. ¿Ustedes creen que el miedo es una manifestación de amor? Créanme que no. Estamos acabando con ese pobre muchacho, con esa pobre muchacha, porque se nos queda para toda la vida esa reacción de los padres, ya lo vimos. Entonces, cuando yo crío a mis hijos con miedo, que lo disfrazamos de amor y, ay, no, cómo quiere a sus hijos. No es cierto. ¿Cómo se quiere a sí misma? Porque resulta que no... Agüita, por favor. Ahí está la botella. ¿Está? Gracias. Resulta que no deja salir a los hijos, no por lo que les pueda pasar a ellos, sino porque lo que les puede pasar a ellos malos le haría daño a ellos. ¿Y cuántas veces les decimos a nuestros hijos, si te pasa algo, yo me muero? Es real, es real. Entonces, pues este miedo, que aparte nos alimentan en el periódico, nos alimentan en el radio, nos alimentan en la tele. Yo les quiero invitar a que ustedes son de las personas que oyen el noticiero en la mañana, pues vean cómo nos van alterando, y nos dicen que no va a haber dinero, que el dólar ya subió, que el peso ya bajó, que la gasolina ya subió, que no va a haber trabajos, y entonces sales en la mañana temblando de miedo, porque el miedo también, ¿qué crees? Es la mejor forma de tener sometido a un pueblo. ¿Por qué no somos gente que podamos exigir nuestros derechos? Porque nos da miedo. ¿Por qué no somos gente que nos atrevamos a salir del trabajo que no nos gusta y que nada más lo necesitamos que para sobrepasar la vida por miedo? Si nosotros dejáramos de tener miedo, ¿cuántas cosas maravillosas ocurrirían? Entonces el sistema lo sabe, y por cada programa como el nuestro, en donde yo estoy, de 1 hora a la semana, resulta que hay 500 programas diarios diciéndote, y aquí en Tacubaya enfrente matan, y acá, entonces ya sales temblando. El miedo les conviene a aquellos que son poderosos, porque crea un pueblo que pues no se atreve ni a hablar, mucho menos a querer un cambio. En Facebook decimos que queremos cambio, pero
porque estamos en un anonimato. Este miedo también logra que perdamos muchísimos de los dones que tenemos. A lo mejor por aquí hay alguien que canta maravillosamente bien, pero no canta porque tiene miedo de qué van a decir los demás. ¿Quién canta maravillosamente bien? Ahí te hablo, ya se la están echando. Hay inclusive un libro maravilloso que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que en algunos grupos lo leen y hace una palabra maravillosa. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? ¿Qué harías tú, querida hermana, querido hermano, si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? Y no se trata del valentón, no, si no tuviera miedo te saldría a retar a todos. No. ¿Qué haría yo? ¿Cuántas cosas se han quedado en el tintero? ¿Cuántos deseos? Es más, ¿cuántas cosas por los demás no hago? Porque tengo miedo. No voy a ayudar a la vecina. No voy a hacer esto porque me da miedo que vaya a pensar. Y es que uno de los grandes miedos es el qué dirán. Si nosotros vivimos pensando en el qué dirán, créanme que tenemos una vida llena de sufrimiento, una vida llena de impotencia, una vida donde jamás descubriremos cómo hacer felices a los demás y por ende jamás seremos felices. Y es que lo más bonito de todo esto es que los demás no dicen nada. Están tan preocupados pensando en qué dirán los demás que no se preocupan por nosotros. Entonces, pues eso puede ser un buen comienzo para ir desechando todo este tipo de cosas. ¿Cómo se quita el miedo? Porque a mí no me gusta nada más tratar los temas, me gusta dar soluciones. Porque, pues, si nada más vengo a decir, no, y el miedo. Y la enciclopedia británica dice que el miedo, no. Yo vengo a traer soluciones. ¿Y por qué puedo yo venir a traer soluciones? ¿Quién soy yo? Porque lo he experimentado sin duda, pero porque aludo a nuestro poder superior. Y que yo lo veo en mi caso particular reflejado en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice cómo quitarse el miedo. Y cómo quitarse el miedo no es fácil, les quiero decir. Es un camino muy complicado. Es un camino donde lo primero que hay que hacer es enfrentar los miedos. Vivimos huyendo del miedo. Si algo nos da miedo, le damos la vuelta. Si algo nos da miedo, lo eludimos, no platicamos de ello. Es más, cuando tenemos una preocupación, queremos mejor pensar en otra cosa, nos distraemos. De ahí la importancia de la televisión, por ejemplo. La televisión nos llena de cosas que no son importantes, pero nos acalla un poquito a esa mente que constantemente nos está perturbando. Muy bien, ¿cómo enfrentar los miedos? Fíjense que yo lo intenté muchas veces por mí mismo. Yo lo intenté por mí mismo y descubrí que había un ser maravilloso que me ayudaba, que siempre estaba cerca de mí y que me gustaba mucho. Y no es Diosito, era una botella de alcohol. Cuando yo agarraba y me metía mi tequila, no hombre, que Jorge Negrete y Pedro Infante, échenme ahorita la que... Y parando coches con el pecho, bueno, más que les cuento. Descubrimos en algunas sustancias cosas que nos quitan el miedo, cosas que nos permiten enfrentar esos miedos, de tal forma que en mi caso particular, un alcohólico funcional, donde yo de lunes a jueves medio trabajaba, medio vivía en familia, medio, pero pues el viernes ya estaba yo, ya hacía seda eso de las 12 del día, pues resulta que guardaba yo todos mis incidentes, que el vecino me vio feo, lo guardaba, que mi esposa no hizo lo que yo quería, lo guardaba, que mis hijas no se portaban como yo esperaba, lo guardaba. Y el viernes, no bien me terminaba yo de echar la primera cuba, decía yo que sacaba la guitarra. Y sacaba yo la guitarra y empezaba yo a fregar a todo mundo, porque ahora sí tenía yo el valor para hacer. El alcohol me daba valor para hacer y enfrentar esas cosas que me daban miedo, esas cosas que no quería yo enfrentar. Pues uno de los grandes retos de nosotros que llegamos a estos grupos es precisamente aprender a manejar nuestras circunstancias que nos dan miedo de una forma, pues de una forma sin sustancias externas y de una forma aparte que conlleve al culmen de este programa, que no es la sobriedad, es la ecuanimidad. Cuando Dios nos permita a todos llegar a la ecuanimidad, pues será precisamente porque nos mantenemos en un mismo estado, aun cuando las circunstancias cambien. Entonces, pues Cristo nos dice cómo vencer el miedo. Lo primero que hace Cristo
es con su pasión, esto que no nos gusta. Muchos de nosotros hemos visto la pasión de Jesucristo y nos molesta mucho. Nos molesta mucho ver todo lo que le hicieron a este buen hombre, a este santo, y que lo flagelaron, y que lo coronaron de espinas, etc. Y resulta, y al final lo crucificaron. Bueno, pues lo primero que tendríamos que ver aquí es que ese es el camino para enfrentar los miedos. Se oye muy raro, se oye muy, entonces tengo que salir ahorita que me flagelen. No, es un camino interno que tú tienes que recorrer. Tienes que descubrir que dentro de ti está la raíz de todos tus males. Y esa raíz de todos tus males es el ego. El ego es el que siempre tiene miedo, porque el ego sabe que va a morir, para empezar, que es la raíz de todos los miedos. El ego sabe que no siempre tiene la razón. El ego sabe que las cosas no van a ser como él espera. Entonces ese ego es un amargoso, es el que cuando te despiertas a las 3 de la mañana y empiezas a pensar puras tonterías, ese es el ego que te está hable y hable y hable. El ego es ese que cuando quieres hacerle un bien a alguien te dice no, porque a lo mejor mañana tú no vas a tener y ese ni te va a voltear a ver. El ego es ese que te dice cuídate mucho, ahorra mucho, porque de grande pues tienes que tener un dinero para que te cuiden, para que te vean, como si eso fuera cierto. Al final del día, no con esto les estoy diciendo que no ahorren, ahorren una lanita, pero no pongan su vida y su seguridad y su corazón en el dinero, porque créanme, no es cierto. Cuando el ego se va dando cuenta de todas estas cosas, descubre que no es lo único que hay en nosotros, y nosotros podemos en un momento dado, y esto ahora hay mucha bibliografía al respecto. Hay un gran maestro, Eckhart Tolle, lo han leído, sí, que reúne todos los escritos precisamente místicos, tanto de Oriente como de Medio Oriente, y pues nos puede decir hoy que ese ego, en pocas palabras, podría venir a ser el mismo demonio que tenemos dentro. Es el que nos flagela, es el que no nos permite vivir, el que no nos permite vivir felices, y propone que terminemos con él. Nos dice así de golpe, termina con él. Bueno, da algunas formas, dice que vivas en el presente, etc. Pero Jesucristo es más radical. Jesucristo te dice, para que tú seas feliz, alguien tiene que morir. Y ese que tiene que morir es tu ego. Y hay que localizar al ego, hay que aprender a flagelar al ego. Así como a Cristo lo flagelaron, hay que aprender a flagelar al ego. ¿Cómo se flagelará al ego? Que es tan orgulloso y tan... Bueno, pues cuando aprendes, por ejemplo, a no siempre tener la razón. Cuando estás en una discusión y dices, ok, entiendo, y no ganas, y no te estás hasta que gano, y no ganas, ahí le diste un chirrionazo al ego. ¿Qué otra cosa puede ayudarnos para solucionar, para ir doblegando al ego? ¿Qué se les ocurre? La humildad. La humildad, sin duda, nuestro primer paso maravilloso. Vamos a ir viendo cómo los 12 pasos están basados totalmente en todo esto. La humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es reconocer que soy maravilloso, pero la humildad también es reconocer que no basto, que necesito a alguien que me ayude, que necesito siempre la ayuda de mis demás hermanos, por eso nosotros sesionamos en grupo, y de un poder superior. Esa es la humildad. ¿Qué más? ¿Cómo más podríamos ir flagelando este ego en nuestra vida particular? Servicio. Servicio. El servicio es importantísimo. El servicio es vital. Creemos, porque en las novelas así nos los ha puesto, sale Rulli con un mini bikini en una alberca preciosa, tomando champaña todos los días. Pero ¿de qué vivirá ese hombre? Y con 20 que le sirven. Entonces creemos que la felicidad está en ser servidos. Y creemos que la felicidad va a estar el día que tengamos un mayordomo que me alce la mano, un chofer que me lleve a pasear. Créanme, no estamos hechos para eso. La felicidad está en servir. ¿Cómo te sientes después de que ayudas a un hermano? ¿Cómo te sientes después de que le das la mano o escuchas a alguien que te necesita? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Verdad que se siente uno maravillosamente bien? Aquí ustedes no van a haciendas, pero en los cuartos y quintos pasos que se van a la hacienda, regresan tan llenos, tan contentos de poder servir, y es donde descubres que es en el servicio donde realmente te planificas. Eso de creer que te tienen que servir, eso de creer que te tienen que dar para que puedas ser feliz, pues resulta que no es cierto.
Entonces, después del servicio, podemos dar, que el servicio es darse a uno mismo, podemos poner antes el dar. ¿Te atreves a dar algunas cosas, de esas que crees que son imprescindibles? ¿Te atreves a compartir tu comida? ¿Te atreves a compartir, por qué no, alguna chamarra? Y sabemos quienes tenemos 3, 4 chamarras, y resulta que hay unos con un frío espantoso allá afuera. ¿Te atreves a darle algo? Porque eso también es una forma maravillosa de flagelar de irlo doblegando. Existe también otra forma maravillosa de irlo atenuando. Y en nuestra religión cristiana se maneja por la coronación de espinas. La coronación de espinas no es otra cosa más que esta coronación absurda que el ego cree que tiene. El ego cree que es el rey del mundo, que está para merecer todo, que está para todo. Es en esta humildad del concepto de mí mismo, que no tiene nada que ver con humillarse. Ojo, humildad no tiene nada que ver con humillarse. Humillar es cuando alguien externo te baja. Humildad es cuando tú solito doblas la rodilla. Entonces, esta coronación de espinas no es otra cosa más que descubrir que soy pequeño ante Dios, que no lo sé todo. Si ustedes se fijan, hay muchas personas que te dicen, no, es que ya la ciencia lo sabe todo, porque tenemos una computadora, porque tenemos un iPhone. La verdad es que seguimos padeciendo de lo mismo que se padecía hace 10,000 años. Seguimos teniendo tristezas, seguimos teniendo enojos, seguimos teniendo personas que se separan, seguimos teniendo personas que se nos mueren. Entonces, ¿cuál avance ha habido? Ningún avance ha habido. Seguimos siendo exactamente los mismos. Antes nos dábamos el pésame abrazándonos, ahora lo hacemos por la computadora, pero al final del día el dolor es el mismo. Las mismas cosas siguen quedando. Entonces, esa coronación de espinas representa que al ego hay que ponerlo en su justa medida. Y el ego tiene que ser para nosotros no aquello con lo que nos identificamos, sino algo que tiende a ser cada vez más pequeño. Ahora, este es un proceso tardado, este es un proceso que no podemos hacer solos, este es un proceso precisamente del cual necesitamos un grupo de personas que nos entiendan. ¿Por qué es tan importante un grupo de personas que padezcamos de lo mismo? Porque si viene una persona que no padece de lo mismo, va a querer juzgarnos. Y cuando nos juzga, no nos hace daño a nosotros. Si yo vengo y las juzgo, ay no, porque yo no les hago daño a ustedes porque ustedes ya tienen asimilado, me hago daño yo. Porque aquel que se atreve a juzgar a los demás, sigue pensando que él está bien y los demás están mal. Y quien cree que está bien, ¿qué creen? No hace nada por cambiar, no hace nada por mejorar. Es el síndrome del producto terminado. Cuando yo ya me siento el producto terminado, pues yo ya, sí, ándale, vete a tu junta, yo no necesito junta, no, yo no necesito junta. Como nos pasa, por ejemplo, algunas veces en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que ahí llega la Santa Señora, que agarren la cruda al marido, que es cuando es uno más vulnerable. Y en vez de llevárselo a Suburbia, que es donde lo quieren llevar uno generalmente la cruda para que pague uno ahí, resulta que se lo llevan un día a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Ay, va el señor con una cruda espantosa, que pues va una parte muy susceptible, y no, sí, y ya la vieja, no, y si no vas me voy con mi mamá, y yo, ándale. Va el pobre hombre más por miedo al abandono y más por esa cruda espantosa que trae, y llega al grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues todos los de Alcohólicos Anónimos se enteran que viene uno nuevo, y pues le dan el regalo que podemos dar en estos grupos, que es la junta de información. Y ya se forma luego la junta de información, y pues lo sientan ahí en medio, ¿no? Es el estrella, hoy va a ser el estrella, ahí está. Y pues le mandan al gallo más jugado, porque pues al final del día hay que mandarle la perla más grande. ¿Aquí le dicen perla también al fondo de sufrimiento? Bueno, si algo no es, le mandan al que tiene el fondo de sufrimiento más bajo, más hondo. Y entonces para el hombre que desde que lo ve uno dice, ay, no, y ya se para a tribuna y empieza a platicar que en una borrachera medio mató a la esposa, que le dio 3 puñaladas a la esposa, de ahí se volteó y violó a las 3 hijas, y de ahí salió, y entonces el pobre hombre con la cruda y todo, y oyendo eso, todavía no bien termina, y se para de la silla y ya se quiere salir. Y entonces algún padrino abusado que esté ahí lo agarra y le dice, oye, ¿a dónde vas? No, yo ya me voy, yo aquí no pertenezco, yo nunca he hecho eso.
Y el padrino nada más le dice una cosa: ¿qué crees, man? Cuando ese hizo lo que hizo, estaba igual de briago que como tú te pones todos los fines de semana. No te esperes a que te pase todo eso. Y entonces ya el otro día como que regresa y en algún momento dado pues se sienta y en algún momento dado pues busca precisamente sanar. Y ese es el primer paso de la sanación. Nosotros en los grupos de autoayuda, yo no sé aquí, yo creo que también debe de haber algo de miedo. Cuando ya nos dijeron que tenemos diabetes, o cuando ya tenemos, o cuando ya el marido nos dijo: o tienes 90, 60, 90, o me voy. Pero sí hay algo de miedo, ¿no? Y ese miedo, cuando tú dejas una sustancia por miedo, se llama abstinencia. Cuando tú agarras y dices: no, ya no voy a comer tanto porque me voy a enfermar. No, ya no voy a comer tanto porque no voy a ascender en mi profesión, por miedo. Cuando tú por miedo dejas una sustancia, cuando tú por miedo dejas el alcohol, que yo fue mi primer paso, yo cuando llegué a esto pues tenía miedo de perder a mi esposa, a mis hijas, había yo tenido un choque muy fuerte donde quedé de aquí a ahí de una familia, que con eso que hubiera recorrido la camioneta donde venía, ahorita me está platicando aquí, estaría platicando un poquito más lejos, en el reclu, así es. Entonces todo eso me dio miedo y dije: ya, tengo que dejar de tomar. Cuando tú dejas de tomar por miedo, pues sí, efectivamente dejas de tomar, empiezas a seguir los pasos, etcétera, pero caes en la abstinencia. Y la abstinencia es este estado espantoso en el cual tu mente está pensando que estaba mejorando. Tu mente te está diciendo: ¿para qué hiciste esto? Pero el miedo te detiene. Entonces, por un lado la mente: ay, pues estaba re rico, esas pasticetas, y tú acá, y el miedo: no, porque te va a venir la diabetes. Y otra vez: oye, pero esos pastelitos del globo, ¿no? Y otra vez, y entonces estás en esa pugna espantosa entre que antes te la pasabas mejor, y es que sí te la pasabas mejor antes. Yo me acuerdo, yo antes andaba yo viendo a ver dónde había fiesta, y ahorita ya estaría yo, no bailando, pero sí me gustaba ver bailar, lo que estaba yo viendo bailar, y ya estaba yo en huelemoles donde hubiera. Entonces, cuando el miedo te hace dejar la sustancia, pues es espantoso, porque ahorita el sábado en la noche estaría yo: hijo, ahorita ya llevaría yo medio pomo, no hombre, ya andaría yo ahorita cantando las de Joan Sebastián, y bueno, ahí estaría yo en esa. Y esa es la abstinencia. ¿Qué genera la abstinencia? Que andemos que nos lleva la tristeza. Andamos que nos lleva. ¿Para qué dejé? Si estaba yo re bien. Y entonces andamos contra el mundo entero. No nos puede hablar nadie. La neurosis hace pero de las suyas. Porque desafortunadamente estamos dejando una sustancia por miedo. Eso es lo que logramos. Y ahí andamos por la vida. Y yo les quiero platicar que yo conozco alcohólicos anónimos de 30 años de abstinencia y siguen en este proceso. No han podido llegar a la sobriedad. Y no han podido llegar a la sobriedad porque les falta una palabra clave que hoy les quiero compartir. Esta palabra clave se llama amor. La palabra clave se llama amor. Y esta palabra clave marca una diferencia absoluta en todo lo que hacemos. Si yo dejo de tomar por miedo a la cárcel, pues voy a andar siempre con abstinencia, desgraciado gobierno, desgraciados los alcoholímetros, y entonces voy a ser víctima, jamás responsable. Cuando yo dejo una sustancia, un mal hábito, por amor, porque me amo, ¿por qué no comes lo que te hace daño? Porque me amo mucho. Entonces, lo primero que vas a encontrar es que va a ser más fácil hacer las cosas. Si bien por miedo hacemos las cosas de forma remilgosa, cuando es por amor, tenemos a la fuerza más grande del universo. Recordemos que Dios es amor. Y cuando por amor a mí mismo dejo los malos hábitos, es ahí donde precisamente nuestro programa rompe con todo. Por eso precisamente nuestro programa tiene tanto éxito. Hay millones de personas que siguiendo los 12 pasos han podido enmendar sus caminos. Desafortunadamente, y lo vuelvo a repetir, muchos creemos que son cintas de karate. ¿Tú en qué paso vas? No, pues yo ya voy en el tercero. Ah, no. ¿Y tú en cuál? No, yo ya en el cuarto. No, hermano. Aquí se trata de vivir los 12 al mismo tiempo. Aquí no se trata de ir recibiendo títulos. Aquí, si bien los nuevos se conformarán quizás al principio con lograr
dar ese doblar las rodillas del primero, pero no bien terminando de dar el tercero, el programa se abre para ti. Los siguientes 9 pasos se abren al momento, porque tienes que empezar a tener esta capacidad de autocrítica confiada en el Dios que te ama. Tienes que tener esta capacidad de autoanálisis que te permita crecer y hacer crecer a los demás. Ya te estoy hablando del 12º paso. Entonces, pues definitivamente, fíjate qué padre que, ok, existe el cómo dejar el alcohol a fuerza, sí. Bueno, cómo dejar la comida a fuerza, sí. Pero existe una forma maravillosa de poder dejar los malos hábitos y se llama amor. Amor a ti mismo, sí. Y el amor a ti mismo es lo más importante que vas a tener en tu vida. De hecho, dentro de los 3 axiomas de los grupos de autoayuda, ¿no llevan aquí el de primero lo primero? Debería, Bueno, pero no está. Bueno, Sí. está el primero, lo primero. ¿Y sabes qué es lo primero? Que tú estés bien. Ay, qué egoísta se oye eso. No, el mejor regalo que le puedes dar a tu esposo, a tu esposa, es estar bien. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es estar bien. El mejor regalo que le puedes dar a la sociedad es estar bien. Porque los que están mal nada más andan embarrándome el coche por todos lados. Entonces, tienes que entender que el primer resultado que tienes que obtener de recorrer estos 12 pasos es que para ti sea muy importante estar bien. Yo te preguntaría hoy, ¿realmente tienes un interés en estar bien? Esta película de Carlos Tortas trata de algo maravilloso. Es Joaquín Pardavé, otro ícono, Sarita García, que pues empiezan desde que se casan a poner una tortería. Y hacen tan buenas sus tortas que venden tortas a granel, millones de tortas. Pero a sus hijos pues no los quieren en ese ambiente. Entonces ellos siguen siendo los torteritos, pero a los hijos los tienen en el country club, acá por el Churubusco y todo. Y todos los hijos pues obviamente odian lo que son los padres, etcétera. Y pues los padres con la satisfacción de ver que los hijos van adelante. Yo te quiero decir que está más que identificado en Alcohólicos Anónimos en particular, sobre todo en los grupos de 4 y 5 paso, que estas actitudes de nuestros padres generan una culpa tan grande en el hijo que le llevan a vivir precisamente todo esto que estamos platicando. Cuando tú a un hijo le dices, estoy con tu papá solamente por ti, le dice tu hijo, oye, pues como que después de que se pelean, no oigo que sea nada más por mí que te quedas con él. Porque las reconciliaciones se ponen de a peso. Pero les crecemos eso, ¿no? O mira mis manecitas de tanto lavar para que tú... Entonces nos vamos creando un complejo de culpa. Hoy te quiero culminar a lo primero. Primero es lo primero. Que te ames a ti misma. Y amarse a ti misma no quiere decir caer en ese egoísmo absurdo que nos marcan los anuncios del Palacio de Hierro. Yo todo para acá. No, es descubrir que tú eres un bien para aquellos que te aman. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo te quiero asegurar, a cada uno de ustedes les puedo asegurar que hay alguien que les ama y alguien que con verles a ustedes hasta la colita mueve. Quizás ahorita no les venga a la mente, quizás ahorita estén medio apesadumbrados por un dolor, por algún mal amor, etc. Pero yo te puedo asegurar que hay alguien que sale el sol cuando te ve a ti. Ese es el regalo que le damos a la vida. Dios nos creó no para que nos hagamos felices a nosotros mismos, sino para que hagamos felices a los demás. Lo platican esto maravillosamente en una fábula que aparece en Facebook cada ratito, que dice, oiga, ¿cómo es el infierno? Ah, pues el infierno es un lugar donde hay mucho arroz. Ah, porque se supone que está en China. Entonces, si lo ponemos en México, hay muchos frijoles. Y entonces todos tienen una cuchara de 3 metros. Y entonces los que están queriendo comer, pues no pueden. Entonces están con la cuchara de 3 metros, nadie come. Es una cosa espantosa. Ah, caray, ¿y cómo es el cielo? Ah, pues el cielo es igualito. Ah, chirón, ¿y qué diferencia hay? Que en el cielo unos le dan de comer a los otros. Entonces yo te doy de comer a ti, tú me das de comer a mí, y todos felices. Esa es una descripción maravillosa de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde yo me identifico que soy importante para los demás, en algo, en lo que tú quieras. Yo te puedo asegurar que cada uno de los que estamos aquí tenemos grandes dones que Dios nos ha dado. Pero esos dones los tenemos que poner al servicio de los demás. La familia es el lugar privilegiado para hacer esto. Pero ¿por qué no la sociedad también? Aquí en los grupos, pues hay quien es buena para la computadora, quien es buena para eso.
nos vamos repartiendo los trabajos, vamos trabajando en equipo, vamos poniendo los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás. ¿Por qué no? Al servicio de mejorar, aunque sea en un 1%, esto que nos rodea hoy, esta circunstancia. Entonces, cuando tú vas descubriendo esta dignidad, cuando tú vas descubriendo que eres importante para los demás, comienzas ya no a ser ególatra, y yo me veo, y yo me visto, y yo me hago para mí, sino que descubres que es muy importante que estés bien, porque tu bienestar repercute en aquellos que amas, en aquellos que te aman, e inclusive en aquellos que necesitan lo que tú tienes. Habría que ver en los trabajos. Hay trabajos en los que constantemente estamos tratando con la gente. Bueno, yo tengo que cuidarme, tengo que estar bien, porque tengo que servir a esa gente. Entonces, ya no caemos en el egoísmo de yo como lo mejor y los demás que... No, yo me cuido, como bien, porque si yo estoy bien, mis hijos están bien. Yo no sé si les haya pasado a ustedes, pero cuando se enferma una mamá en casa, es el caos total. Todavía el papá nos enfermamos y como que ni se acuerdan, pero la mamá, cuando se enferma la mamá y está una semana en el hospital, o cuando se enferma la mamá y aunque esté en la casa, pero no puede pararse a hacer todo lo que hace, la casa se está cayendo. Hoy te quiero convidar a que descubras tu importancia. Es cuidarte precisamente como demostración de amor a los demás. Comienza a quererte, comienza a amarte, porque el estar bien tú es la mejor forma de amar a los demás. Si tú realmente amas a tu esposo, no le des la mejor comida, no le des lo mejor de ti. Cuídate, está bien, y créeme que aún así él va a estar mucho mejor. Entonces, no es caer en un egoísmo, es descubrir que si yo estoy bien, los que están a mi alrededor están bien. Entonces, este paso del que hablábamos, de pasar de la abstinencia, que siempre es forzada, que siempre es con enojos, con malos humores, puedes pasar a esta sobriedad maravillosa, en la cual tú digas, hoy soy mejor, hoy me cuido, porque me amo, cierto de que los cuidados que yo me doy a mí mismo, son importantes para aquel núcleo donde yo vivo. Porque el que yo esté bien es muy importante para los demás. ¿Qué requerimos para esto? Pues queridos hermanos, el 10º y el 11º paso. Tenemos un programa que lo pensó ya todo. Créanme, en el programa está ya todo. ¿Cuántas de ustedes hacen oración? Las felicito porque la verdad es que el paso de la actividad a la abstinencia es relativamente fácil, lo platicábamos ahorita, es el 1%, es como me dijiste, es la entrada al cine y todo lo demás, es el boleto de entrada. Pero si te quieres quedar nada más con eso, está bien. Pero si no sigues tus demás pasos, muy difícilmente vas a poder pasar de la abstinencia a la sobriedad. Muy difícilmente vas a poder dejar el miedo atrás. Recordemos que la diferencia entre vivir en abstinencia o vivir en sobriedad es que el que esté en abstinencia es por miedo. Tiene miedo a que lo deje la esposa, miedo a caer en la cárcel, miedo a enfermarse, etc. El que vive en sobriedad vive de una mejor forma porque se ama a sí mismo y porque descubre que él es el mejor regalo que le puede dar a los demás. Entonces busca estar bien. Ya no se cuida de la diabetes porque yo tengo que estar bien, no. Se cuida de la diabetes porque dice yo tengo que estar bien, porque cuando yo estoy bien, mi familia está mejor. Porque yo descubro que el mejor regalo que le puedo dar a mi familia es estar bien yo. Y entonces dejamos de ser víctimas. Mira todo lo que hago por ti, para descubrir que con el mero ejemplo estamos siendo responsables de que nuestra familia esté bien. Si tú estás bien, tu familia está bien. Si tú dejas de pelear contigo mismo, tu familia está bien. Si tú dejas de sentir miedo, tu familia está bien. Entonces, esta es una de las partes en las que podemos descubrir cómo el miedo nos afecta, nos lleva a odiarnos a nosotros mismos y cómo el amor es tan importante. Por eso, y ya casi por terminar la plática, te quiero invitar a que jamás te atrevas a ponerte en el espejo y a decir, ya no voy a tragar, ve la panzota que tengo. No lo hagas, no te forces así, no te maltrates así.
Ámate, ama tu panzota, porque ¿qué crees? Cuando ames tu panzota, la vas a empezar a cuidar, te vas a empezar a cuidar a ti. Cuando te cuides como eres, cuando te ames como eres, te vas a empezar a cuidar de una forma natural, ya no forzada por odios, ya no forzada por miedos. Cuando te ames te vas a apapachar, cuando te ames vas a decir, bueno, este pastel me encanta, me lo voy a comer. ¿Cuándo? Cuando yo pueda, cuando yo no me haga daño. Me voy a cuidar porque me amo. Me voy a cuidar porque los que están a mi alrededor me aman y me necesitan bien. Y entonces el amor, esa fuerza que todo lo puede, estará a tu servicio. Porque aunque no me lo crean, tenemos un Dios completo que está siempre ayudándonos a que seamos felices. Olvidémonos del Dios que está para castigarnos. El verdadero Dios, el que nos revela a Jesucristo, es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Quiero terminar aquí esta exposición porque quiero dar aunque sea 5 minutitos para por si hay alguna pregunta, para que no se vaya a quedar nada. De hecho, quedan 10 minutos de exposición y luego preguntas. Ah, perfecto. O sea, todavía tenemos 20 minutos tranquilos. Ah, muy bien, no me anden asustando. Sí, no, es que no, se me quedan con preguntas y es complicado. No, vamos. Muy bien, pues fíjense qué padre que el amor a nosotros mismos es el que nos va a poder sacar de todo esto. Y créanme, no quiero, por favor, no lo vayan a tomar como que yo menosprecio o minimizo el estigma de los comedores compulsivos. Yo sé, por ejemplo, de las personas que son diabéticas, que le están cortando un pie y no pueden dejar de comer dulce. Así es que eso de que no es mortal y que no, claro que es mortal y claro que te puede generar muchísimos problemas. Sé de jóvenes que caen en drogas más fuertes, que caen en problemas más fuertes porque no se sienten aceptados por su sobrepeso. Entonces, no se trata de hacer pequeño esto, pero les tengo que platicar de casos de Alcohólicos Anónimos porque es donde un poquito más veo yo. Y fíjate a lo que se llega cuando no te perdonas a ti mismo. Fíjate a lo que se llega cuando no te amas a ti mismo. Fíjate cómo personas con sustancias particulares como es el alcohol, podemos destruir. Yo en mi caso particular tuve 30 años de actividad. 30 años de actividad. Yo a los 15 años descubrí la primera cerveza. Y cuando descubrí la primera cerveza, me descubrí de repente simpático, buen bailarín, etc. Y pues desde ahí me prendí, 30 añitos nada más. Pues resulta, queridos hermanos, que eso me dio una incapacidad de poder realmente resolver las cosas. Y este es el llamado que yo te quiero hacer. Te quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Nosotros, los de los grupos de autoayuda, tenemos siempre la responsabilidad. La responsabilidad que es exactamente lo contrario a ser víctimas. Vivimos en un país donde todo el mundo nos victimizamos. Que si el gobierno, que si el papa, que si el pipo, que si todo. ¿A quién le echamos la culpa? A todos. Porque no nos gusta responsabilizarnos. Yo te quiero invitar, querida hermana, querido hermano, a que aprendas a ser responsable de ti mismo. A que descubras que tienes una libertad, pero también tienes una dignidad. ¿Y qué quiere decir la dignidad? La dignidad quiere decir que yo siempre utilizo mi libertad para bien mío y para bien de los demás. Esa es la dignidad a la que nos llama el programa. Esa es la dignidad a la que yo te quiero invitar hoy. Yo te quiero invitar hoy a que descubras que si bien te has victimizado mucho tiempo, porque vivimos en un país que así es, cuando culpamos, ¿por qué podríamos culpar al hecho de estar aquí, de nuestro sobrepeso? No me comentes. Pero cada quien tendremos una razón particular, a nuestros padres. Yo que tengo la fortuna de que todavía vive mi mamá, bueno, mis dos padres, bendito sea Dios, pero mi mamá en particular, llego, y ese día yo creo que subo 3 kilos cuando la voy a ver, porque ella todavía tiene la idea de los 50, de los 40, de que un bebé sano era un bebé. Entonces, llego, y ustedes creen que me ve delgada. Digo, bueno, entonces llego y me da. Esa vieja que tienes ni te da de comer. Nada, pero sí me da de comer. Ella manifiesta su amor dando de comer. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde nuestros padres nos manifestaban su amor dándonos de comer? ¿Se acuerdan de su papá, quizás algunos de ustedes, que cuando cobraba el sábado, o cuando, ¿con qué llegaba? Con la bolsota de pan. Entonces, ¿cómo demostramos el amor? Con comida.
Y pues resulta que hoy, cuando necesitamos un apapacho, porque está ese vacío emocional, pues como no está por ahí alguien que nos los dé, pues el Oxxo con la Bimbo están más cerca. Y pues nos dan ese apapacho y la verdad se siente rico. ¿Para qué decir que no? Luego en los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos ya no me invitan, porque cuando me toca hablar del alcohol, les digo que qué rico y que qué rico se siente. Entonces, oye, espérate, padre, no, pues ¿qué vienes a decir? No, me voy a decir la verdad. Porque si el demonio fuera tan feo como lo pintan, imagínate que el demonio realmente fuera con cuernos y con pezuñas, pues nadie se le acercaba. El gran problema es que el demonio se viste de lo que más nos gusta. Ese es el gran problema. El problema se viste de lo que más nos gusta. Entonces, en el caso particular de comedores compulsivos, pues tenemos el problema de que el demonio se nos viste de cosas muy apetecibles. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, fuchi, qué feo. No, qué ricas son, qué padre, qué bien está esto. Pero hoy no entran en mi proyecto de vida, porque como yo me amo, porque como yo amo a los demás, porque como yo quiero vivirles mucho a mis hijos, porque como yo quiero estar sano para mis hijos, pues resulta que voy a amar renunciando a aquello que no me va a dejar amar en plenitud. Y entonces pasamos del miedo de que ya no lo hago por enfermedad al amor. Ya no lo hago porque quiero, porque me amo y porque quiero amar a los demás. Entonces, una forma maravillosa de comenzar este amor, lo estábamos comentando, es que te dejes de fustigar a ti mismo. Quita de tu mente que tienes que ser perfecta. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos vamos caminando un camino maravilloso en el cual nos vamos tropezando, en el cual los errores nos hacen crecer, benditos errores, en el cual los problemas nos hacen valorar lo que tenemos, en el cual los problemas nos permiten ver hasta dónde vamos. A veces somos boxeadores de sombra, nos pasa mucho en los grupos de autoayuda, damos consejos a todo el mundo y nada, tú hazle así, y ahora que llegue tu marido le aplicas esta, y cuando nos toca a nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos que dejar de ser boxeadores de sombra para de repente atrevernos a subir al ring. No me malinterpreten, no quiere decir que yo entre con el marido a pelear, por favor, no, sino de repente enfrentar esos problemas que vemos tan fáciles en el otro, vamos a resolverlos nosotros. ¿Cómo resuelvo este problema? Pues ahí la palabra clave es con mucho amor. Si yo me amo a mí, seré una persona capaz de llevar lo mejor de mí a donde vaya. Si yo me amo a mí, podré darle testimonio de amor a mis hijos. Ya no necesitaré regañarlos tanto, porque ellos verán en mí lo que quieren llegar a tener. Si yo ahorita de aquí llego a mi casa, que es su casa, y me están esperando mis 12 y llego, no, ya vi, tuve que ir hasta Tacubay, no. ¿Qué van a pensar ellos de lo que hago? ¿Qué van a pensar ellas de los grupos? En cambio, si llego feliz de haber compartido con ustedes, si llego con, ay, mira qué bendición poder, ellos se les va a ir quedando. Nunca lo van a reconocer porque los adolescentes nada reconocen, pero se les va a ir quedando y cuando sean grandes lo van a hacer. Y una de las cosas que más me traumaba de mi papá es que ayudaba a mi mamá a lavar los trastes. Y la ayudaba a lavar los trastes y odiaba yo eso. Y ay, no me va a venir un amigo y lo ve lavando los trastes. Y de adolescente jamás lo reconocí, porque uno de papá quiere que el adolescente sea como uno es de adulto. No. El adolescente va a ser como somos nosotros adultos, cuando él sea adulto. Y hoy cuando se necesitan lavar los trastes, ya no lo hago porque no me compró mis guantes. Pero la verdad es que sí lavo mis trastes y no me hace ruido porque yo veía que mi papá lo hacía. Entonces, ¿qué va a pasar si tú empiezas a demostrarle a tus hijos este camino de amor? Si tú les empiezas a demostrar a tus hijos que te amas, ellos se van a empezar a amar. Si tú les demuestras a tus seres queridos que te aceptas, ¿nos aceptamos realmente? ¿O estamos aquí porque no nos aceptamos? Quienes estén aquí porque no se aceptan tienen un camino de subida y muy largo. Lo primero que hay que hacer para estar aquí es aceptarnos. Así soy, este soy y me amo. Este soy y me amo. Necesitamos conocernos, aceptarnos para poder amarnos. Ya no seas tan autocrítica, ya no te critiques tanto, ya no te mientes la madre tanto. Apréndete a apapacharte, porque entre más te ames,
más vas a hacer cosas buenas por ti. Ámate, apapáchate, se vale. Y es el primer paso para poder realmente contar con la fuerza del amor para recorrer tu camino. Muy bien, pues yo con esto termino mi plática. Gracias. Empiezo con las preguntas. Dice Lucy Escobar, ¿cómo puedo saber que he dejado de hacer cosas por miedo, como mi verdadera profesión? ¿Cómo puedo saber que he dejado de hacer cosas por miedo? Es muy sencillo. El miedo y el amor son diametralmente opuestos. Cuando yo hago las cosas de forma natural, cuando yo hago las cosas de forma que me gustan, y lo pongo en un ejemplo, muchos trabajamos por miedo. Muchos trabajamos de lunes a viernes en un trabajo que no nos gusta, por miedo a no tener para pagar la renta, por miedo a no tener para pagar la colegiatura, etc. Ahí estamos por miedo. ¿Qué pasa cuando llega el sábado? Pues, que nos destrampamos. La verdad es que estamos tan encerrados. En cambio, una persona que trabaja por amor, difícilmente distingue un viernes de un lunes. Una persona que cuida a sus hijos por amor y no por miedo, difícilmente va a estar detrás de ellos coartándoles la libertad. Al contrario, les va a acompañar. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos diferenciar cuando dejo de comer, por ejemplo, en el caso particularísimo, por miedo o por amor? Cuando lo hago por miedo, estoy que me lleva a la tristeza. Cuando estoy por miedo, es cuando toda la familia, oye, no, pues ya tráele unos bimbuñuelos o no sé qué, por favor. Así lo decía mi esposa cuando yo dejé los vimos, oye, pues ya mejor vuélvete a tomar, pero de lo peor. Cuando lo hagas por amor, se te va a notar, se nota realmente. Ok, gracias. Dice Alejandra Gutiérrez, he visto envejecer y perder facultades a mis seres queridos, y hoy por hoy es mi mayor miedo convertirme en un ser inútil y ser carga para mis hijas. Pues, sin ser una persona que quiera dar malas noticias, pero yo tengo una muy mala noticia que se va a convertir en buena. Todos vamos para allá. Todos eventualmente vamos a ser una carga, todos eventualmente vamos a estar enfermos, todos eventualmente vamos a morir. Esa es la primera cosa que tenemos que aceptar. Cuando yo acepto que esta vida primero tiene una cúspide y luego baja, pues estoy siendo realista. Recordemos que en el caso muy particular de nosotros los cristianos católicos, de los cristianos en general, no podemos ser ni optimistas ni pesimistas. Tenemos que ser realistas. Tenemos que vivir la vida como es. Y la vida te lleva a que todos vamos a envejecer, se nos van a morir seres queridos, etc. El chiste es, ¿cómo te sirve el amor ahí? Bueno, pues como te sirve primero que nada el amor, es que cuando tú has dado mucho, cuando tú descubres que tu gran tesoro es dar, difícilmente vas a estar sediento de recibir, aun cuando estés en la situación en la que sea. Cuando tú das mucho, eventualmente algunos corazones van a querer devolverte también de lo que hiciste. Entonces te diría como esa parábola maravillosa que nos platica Jesucristo, en el cual un hombre cuando lo despiden les regala el dinero que debían a los deudores, y cuando lo despiden, pues esas personas lo acogen. Yo te diría hoy, atrévete a amar a aquellos que están a tu cargo o a aquellos que son tu responsabilidad, para que les des ese ejemplo. Ponen mucho en internet a una viejecita, así dice, esta viejecita tuvo 10 hijos a los que cuidó y nunca la vienen a ver. Pues claro que nunca la vienen a ver porque ella nunca fue a ver a su mamá por estar cuidando a los 10 hijos. Entonces, mejor darle testimonio de amor para que ellos también te puedan amar después. Gracias. Dice María Ra, ¿cómo vivir sin miedo a enfrentar mi realidad día a día, o cómo amar la realidad día a día? Vivir sin miedo es un proceso muy complicado, porque necesitas descubrir, en mi caso particular, a Dios. Y en el caso particular también de todos nosotros los que estamos en grupos de autoayuda. Recordemos que en el primer paso se maneja un poder superior, inclusive en el cual nos dicen, si quieres agárrate de la silla. ¿Por qué? Porque muchos venimos precisamente con un concepto de Dios tan feo. Un Dios castigador, un Dios al que le debemos, un Dios que ni asomarnos, porque si no me vaya a ver porque me cobra todas las que he hecho.
Cuando tú avanzas en Alcohólicos Anónimos, cuando tú vas en cualquier grupo de autoayuda de los 12 pasos, y de ahí la importancia de hacer los 12 pasos, empiezas a descubrir que ya no le puedes llamar a Dios, poder superior o silla. Tienes que tener un Dios realmente. Tienes que tener un puente que te lleve a Dios. En mi caso particular ha sido la religión católica, pero si es otra religión que te está sirviendo, adelante. Y es ahí, en la práctica de tu religión, donde vas a poder precisamente ir con esta cercanía, con esta proximidad con tu Dios, ir venciendo el miedo. El miedo solamente se quita sabiéndote amado. El miedo solamente se quita cuando sabes que eres amado. Si yo ahorita la llevo a un lugar que esté muy complicado y llegan y descubren que hay tan puras gentes que les aman, ¿a poco van a tener miedo? Cuando tú dejas entrar el amor en tu vida, el miedo va desapareciendo. Por eso yo creo que lo que les recomendaría mucho es que tomaran su religión, la tomaran en serio y que no quiten la oración. Nosotros necesitamos el 10º y el 11º paso, hacerlo todos los días. ¿Ok? Gracias. Dice, ¿se puede vivir directamente en la sobriedad sin pasar por la abstinencia o cómo se vive el proceso? Pues a lo mejor alguien puede, pero en los Narcóticos Anónimos han acuñado una frase maravillosa que dice que para poder disfrutar del cielo, primero hay que vivir en el infierno. Y es muy cierto. Y es muy cierto, queridas hermanas, yo en mi caso particular lo he vivido. Hay que a veces pasar por todo esto para comenzar realmente a disfrutar del amor. Hay que descubrir lo negro que es el miedo, lo difícil que es la abstinencia para poder llegar a la sobriedad. No te ahorres pasos. Digo, si ya vivimos, yo en mi caso particular, 30 años de actividad, pues ya unos cuantos añitos que te Gracias. ¿Cómo saber si por miedo, dice Lucy Escobar, cómo saber si por miedo a la soledad sigo con mi esposo? Pues definitivamente, ya desde que lo pregunta, sería por ahí una razón para cuestionar muchas cosas. No me atrevería a decirle muchas cosas, porque esto requeriría yo creo que una plática personal. Lo que sí te puedo decir, querida Lucy, es que todo aquello que haces sin amor es algo que te pesa. Todo aquello que haces con amor es algo que es ligero, es algo que es bendito, es algo que te sirve, que te hace sentir bien, que te plenifica. Si tu relación con tu esposo no te plenifica, al revés, te hace sentirte cada vez peor, pues tendrías que plantearte muchas cosas. Revisarlo, gracias. Pregunta Mirna, ¿y cuando no me amo y caigo en depresiones constantes, qué hago o cómo empiezo a amarme? Perfecto. La mejor forma de salir de la depresión es sirviendo a los demás. Fíjate qué vaciado es esto. Cuando alguien está deprimido, oye, la tía tal está deprimida, vamos a llevarle un caldito de pollo. No, es todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, los que tenemos toda la bendición de tener padres ancianos, cuando estén deprimidos, llévala a los nietos. Cuando estén deprimidos, diles que vas a ir a comer. Y créeme, esa actividad, ese saber que sirven para algo, les vuelve a servir para revalorarse. No hay nada más hermoso para nosotros los humanos que sentir que servimos para algo, para alguien. Entonces, cuando ustedes que te dé la depresión, ese día que sea el día que más haces por los demás. Ok, gracias. Dice, sí, así se llama, sí. ¿Cómo puedo manejar el pánico que tengo a manejar un carro? En donde vivo no hay transporte público y manejar es libertad de ir a donde quiera, inclusive a mis juntas. Bueno, eso, y lo platicábamos aquí antes de entrar, yo creo que es algo que tiene que ver directamente ya con alguien especialista en esto. Sería buscar un psicólogo o un psicoanalista que le ayudara a descubrir cuál es ese pánico. Estas personas maravillosas te sacan por qué. A lo mejor fue un accidente que viste cuando tenías 2 años o cosas de estas, se la dan y te ayudan. Y claro que lo puedes vencer. Eventualmente yo te diría que no es un proceso espiritual el que necesita, sino realmente un proceso de una terapia psicológica. Gracias. Aquí no sé si tienen... ¿Aquí hay alguna pregunta? Adelante. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lorena y soy comedora compulsiva y bulímica. Hola.
Pues a mí, mi First Parent me ha regalado la abstinencia ya por algunas 24 horas y la verdad es que yo hoy sí lo hago en esa parte del amor. Pero como que ahora me llegó otra parte, ¿no? El año pasado, llegué a la casa de mi novio y lo encontré con otra persona. Y yo, ay no, todavía me pone mal, yo tengo terror de pasar cerca de su casa, o sea, yo a veces necesito ir a esas colonias, está muy lejos afortunadamente de mi casa. O sea, supongo que lo dejaste, ¿no? Pues hace poco, o sea, todavía seguí, ¿no? Y sí fue una relación que me lastimó mucho, pero siempre como que estuve en la parte espiritual y me regresaba a esta parte del amor, ¿no? De decir, tengo que enfrentar este miedo, a lo mejor soy yo. Pues él estuvo en un programa, pues fue cristiano de niño, ¿no? Dejó esta parte. Entonces yo siempre como que tenía esa fe en que él podía ser diferente, ¿no? A lo mejor yo hasta podría haber estado equivocada. Pero a veces todavía le recibo las llamadas y en el amatinamiento me sugirieron que no, y luego yo digo, no, pero lo tienes que enfrentar, ¿no? O sea, como que me contradigo. Y luego digo, no, es que, y a ese lugar no voy, o sea, yo no me acerco porque estoy apanillada, o sea, yo no me acerco ni, no, es un terror, o sea, a mí me dicen, ve allá y me late el corazón, no voy, o sea, yo perdí mis clientas de allá porque dije, yo no voy a ir. Sí. Y las llamadas a veces las contesto y veo que me sigue criticando y que porque vas a un grupo, cosas así, ¿no? Pero digo, le tengo que enfrentar, es que de verdad yo lo quiero, como ser humano ya sé, ya no hay nada, ya sé que no me conviene, ¿no? Esta parte del amor que nos dicen, ¿no? Ya no porque ya no me conviene, ¿no? Porque me tengo que querer, porque me tengo que cuidar. Pero es muy difícil porque mi pregunta es, ¿cuándo sé que estoy preparada para ir a ese lugar, ¿no? O sea, para enfrentar ese miedo. Mira, tienes una palabra que en los grupos de autoayuda no debe de existir y es tengo que. Recordemos que la moral a la que nosotros aspiramos no es la moral de esto es bueno y esto es malo porque lo dice un libro, porque lo dice la Biblia, porque lo dice el sacerdote, no. Nosotros queremos aspirar a la ecuanimidad. ¿Se acuerdan que les dije esa palabrita? Y la ecuanimidad es precisamente descubrir que yo no es que tenga que hacer, sino que tengo que descubrir qué me hace bien y qué me hace mal. Hermana, tú eres humana, hay cosas que te hacen mal. No tienes que ir a donde te hacen mal. Aquí no tiene. De tarea ahorita tienes que afrontar 4 perros Rottweiler porque te dan miedo a los perros. No es tengo que. Tú solo tienes un tiene que. Y ese tiene que se llama ser feliz. Todo lo que atente contra ese tienes que no sirve. Y si ir por esa colonia no te sirve, no vayas. Y luego, y le contesto el teléfono. ¿Cómo quedas después de contestar el teléfono? ¿Quedas bien? Tú no le... Tú solita. A ver, si le contesto el teléfono, cuelgo y... Contéstale diario y además háblale tú. No, después de que hablo con él quedo muy mal, pues no le contestes. Es así de sencillo. La moral dentro de los grupos de autoayuda es maravillosa cuando ya se lleva un crecimiento en esto. Porque tienes la capacidad de discernir. ¿Qué le pedimos en la oración? Dame la capacidad de discernir. Entonces yo te digo ahorita, oye, es que a mí me fascina los tacos de carnitas. Bueno, como dieta, ¿cómo quedo después de los tacos de carnitas? Del cocol. Ahí está la respuesta. Entonces, esa es la ecuanimidad que viene de la responsabilidad. Tú tienes que ser responsable de tu felicidad. Y no tienes que hacer nada que te haga infeliz. Y si ir a la colonia donde vivía este hombre o vive te hace infeliz, no vayas. Lo que sí detecto, y si me permites el comentario, es que sigues dependiente de esa relación. Habría que tratarlo con codependientes anónimos o algo. Necesitas trabajarlo, porque si te sigue moviendo un tapete muy cañón. Entonces, eso trabájalo bueno, ahí luego platicamos. Bueno, gracias. Una pregunta más por cuestiones de tiempo, por favor. Adelante. Entra el siguiente programa. Buenas noches. Buenas noches. Y soy comadre compulsiva del grupo Fortalecer Vida Tláhuac. Hola, Rosa. Pues yo no sé si se preguntan, más que nada quiero felicitarte por el tema. Hace 8 días, el domingo que inició la semana de unidad de este grupo, venimos
Y pasé a comprar un folletito muy sencillo, ahora se llama La espiritualidad y los SEAs, la espiritualidad y los SEAs. Y ese folletito me ha acompañado todos los días y lo he estado saboreando, lo he estado disfrutando. Y en el folletito viene todo lo que tú necesitas. Y quien leyó el folleto. Oye, ya me balconearon. Te felicito. Gracias. Que yo he deleitado en ese folleto. Así se llama, la espiritualidad de los. Claro que sí. Tú no las mencionaste. Qué bueno. Me ha venido acompañando. Yo, fíjate que, rapidito, voy a cumplir 3 años en CCA y mi vida ha cambiado. Cuando yo subí a la tribuna las primeras veces, les decía, no me gusta mi matrimonio, no me gusta lo que digo en mi matrimonio. Y voy para 2 años separada, que me divorcié, y ahora a veces en las noches me doy gracias a Dios. Cuando duermo tranquila, sin tantas broncas, Señor, gracias. Claro. Y nunca pensé que yo pudiera hacerlo porque estaba muy enganchada. Entonces, pues yo creo que me puedo decir acompañar a lo mismo. Ser obediente. Y sé obediente a ti misma. La verdad es que ¿quién de aquí no sabe lo que es malo? Imagínense que yo les vengo a ustedes a platicar. Tienen que comer poco y hacer mucho ejercicio. ¿Quién de aquí no lo sabe? Todos. Entonces, ¿qué es lo que falta para echar a mover esa rueda? Amor. El combustible con el que va a echarse a andar la rueda de lo que es bueno es el amor. Ámense mucho y al ratito ya las veré haciendo aeróbics y todo. Ámense mucho, porque Dios las ama como son. Dios no está esperando que cambien ni que bajen 20 kilos para amarlas. Dios las ama como son. Ámense como son para que puedan procurarse. Mientras que no se amen como son y se sigan viendo en el espejo y ahí nunca se van a procurar. Mientras que se odien, no se van a procurar. Cuando se amen, se van a procurar y todo va a estar muy bien. ¿Ok? Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta bien rapidísima, por favor? Yo me identifico mucho con el miedo y me da mucha pena tener miedo y tristeza. Aparte porque mi hija se fue de mi casa y en el momento que ella me gritaba algo me decía, tú me diste tus miedos. Me caes bien gorda porque me diste tus miedos. Miedo a que me pase, miedo a esto, miedo aquí, que porque me amas. Entonces, hijo, me quedé temblando y no sabía dónde buscarlo después. Hasta que encontré una amiguita y un grupo, que estoy en el grupo de Fortaleza Tláhuac. Perdón, no dije que soy comedora para no. Pero hasta que encontré el grupo, ¿no? Y me di cuenta. Yo estuve en un programa de Alcohólicos Anónimos y ya sabía del miedo. Pero ahorita pues me llegó de golpe cuando mi hija me lo dijo y me aterró, ¿no? Me aterró más porque dije, ¿cómo? Sí se dio cuenta que yo tenía ese miedo. Y educamos con miedo. Pero ella es muy inteligente. Y el Señor le va a ayudar. Y es que cuando se van donde ya no los podemos controlar, así es. Les inyectamos unas 10 de miedo para que... Y cuidado con los muchachos. Y cuidado... No. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dios me las bendiga mucho. Gracias. Y este mensaje es patrocinado, disculpen. Es patrocinado por la Iglesia de la Candelaria, de los talleres de crecimiento en la fe, donde les esperamos. ¿Quieren aprender a amarse más y mejor? Ahí es donde. Estos talleres son todos los miércoles de 7 a 8:30 de la noche. Les esperamos con mucho cariño. Estamos Maurilio Suárez, que creo que vino ayer. Está Elcita, una persona con un trabajo también muy importante en grupos. Y su servidor, precisamente recordándoles que Dios te ama como eres. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Gracias.